Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda y hermosa que está sintonizando esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión, de tu segmento La Hora de la Unción. Te habla tu hermano ministro, Christopher Aquino, y hoy quiero bendecirte con una palabra de levantamiento, restauración. Amén. Y yo quiero leer este contexto bíblico en Romanos capítulo 8, a la altura del versículo 5, un texto bien conocido por la audiencia. Romanos 8, a la altura del versículo 5. Aleluya. Si lo tiene allí en casa, lea conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu. Porque ocuparse en la carne es muerte, el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Bendice esta bella audiencia, que cada palabra caigan en buena tierra y den fruto al 100 por 1. Amén. Quiero poner como tema para disertar esta palabra, guiado por Dios. Amén. Póngale en el super chat, guiado por Dios. Dígale a su mamá, a su papá, dile, guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Está impresionante aquí donde hemos oído que es el libro romano escrito por el apóstol Pablo, ya que el apóstol Pablo Jehová lo prepara como un apóstol para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Vemos como el Señor se le aparece a Pablo yendo de camino a Damasco para apresar a los evangélicos. El Señor se revela y dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Aquí hay un encuentro sobrenatural que Saulo tiene con Dios. Dios lo marca. Ahí lo toma como instrumento para llevar su palabra. Entonces, vemos como el Señor tiene un plan de salvación, no simplemente para Pablo, sino también para los gentiles. Y cuando yo me pongo a visualizar en la Biblia, me doy cuenta que hubieron grandes hombres que fueron dirigidos por el Espíritu de Dios. Aquí está Abraham, está Isaac, está Jacob. Hubieron grandes hombres, hermanos, que caminaban con el Espíritu Santo. Y en aquel tiempo, el Espíritu de Dios descendía de tiempo en tiempo sobre los profetas, sobre los jueces, y ellos profetizaban y daban gran victoria al campamento de Israel. Y es tan fuerte, hermanos, que me escucha, si aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios hacen la voluntad de Dios. Cuando tú estabas en el mundo, tú te guiabas, te dirigías por un hombre o por tus decisiones que tú tomabas en el momento. Pero cuando tú vienes en el Señor es el que te dirige a toda justicia y a toda verdad. Recuerda, hermano, que aquellos que son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios son de Dios. Por aquellos que son dirigidos por la carne, le pertenecen a la carne. Y aquí va como el apóstol Pablo comienza lo que es dividir un hombre carnal y un hombre espiritual. Vemos que el hombre carnal siempre se va a preocupar por la cosa de la carne. Por el hombre espiritual se va a preocupar por la cosa del Espíritu. Aleluya, que puede recibir lo que es fortaleza, puede recibir lo que el Espíritu Santo quiere entregar. La Biblia dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Entonces, para tú poder
entrar donde el Señor quiere llevarte, debe vivir una vida consagrada en el Espíritu. Recuerde que Jesús un momento estando en el monte Getsemaní dijo que la carne y el Espíritu no se llevan entre sí. Entonces, ¿por qué Jesús está explicando esto? Es que la carne es débil y siempre se ha levantado en contra del Espíritu. Usted debe entender que no puede vivir una vida tan carnal en la tierra, sino una vida espiritual. Dios no va a tratar con tu carne, Dios va a tratar con tu espíritu. Escucha acá, aleluya, porque habemos personas que dicen, bueno, pero el Señor no trata conmigo, el Señor no me habla, el Señor no habla con carne, el Señor habla con tu espíritu. Aquellos grandes hombres que escucharon la voz de Dios, hermano, fueron marcados en un presente. Vivieron un futuro con Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque aquellos que habitan en el Espíritu y caminan en el Espíritu pueden agradar a Dios, como dice el apóstol Pablo. Por eso es tan poderoso, hermano, saber, hermano, cómo la vida del apóstol Pablo fue muy diferente a la vida que él tenía cuando perseguía a la iglesia. Porque cuando tú vives la vida en el Espíritu, hermano, es algo que te llena, te sacia y tiene hambre de Dios. Entonces, la generación pasada que pude conocer fue una generación bien apasionada, una generación apegada a lo espiritual, apegada a la presencia, apegada a conocer a Dios totalmente, porque muchas veces vamos a la iglesia y pasamos la vida entera dentro de una iglesia, pero realmente no conocemos el Espíritu de Dios, no conocemos a Dios. Y muchas veces no somos guiados por Dios. Nos guiamos por nuestras propias decisiones, pero no por el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que la iglesia hoy en día debe despertar. Debe despertar para ser guiada por el Espíritu, no por su propia voluntad. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, el Espíritu es que te dirige. Pero cuando tú no quieres hacer la voluntad de Dios, sino que estás desobediente, es muy difícil que haga la voluntad de Dios. Entonces, Pablo, que está aconsejando a Romanos, no vivan en la carne, sino que vivan en el Espíritu. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿por qué Pablo está hablando así? Porque aquí vemos que muchas veces la humanidad, los seres humanos, vivimos una vida en la carne. Entonces, si usted vive una vida en la carne, usted será condenado totalmente. Pero cuando tú decides vivir una vida en el Espíritu y ocuparte del Espíritu, a ti lo que te va a dar paz, libertad, va a tener gozo, no va a tener tanto estrés encima. Aleluya. Entonces, puse este tema guiado por Dios, porque lo que realmente Dios quiere en esta humanidad es guiarlo. ¿Alguien está aquí? Recuerden un entonces, antes de Saúl ser rey, recuerda que de repente hablan con Samuel. Samuel, queremos rey como las demás naciones. Escucha acá. Samuel, eso como que le incomodó cuando escuchó el pueblo que quería rey igual que las demás naciones. Pero usted debe saber que el rey que te gobierna se llama Dios. Dice que Samuel va a la presencia. Cuando Samuel va a la presencia, ahí habla cuando dice Dios, tranquilo Samuel, no me han desechado a mí, no te han desechado a ti, sino a mí. Si quieren rey, vamos a darle rey. Aquí vemos, hermano, que la humanidad prefiere ser gobernado por un hombre, pero no por Dios Santo. La humanidad que estamos viendo prefiere ser guiado por los espíritus, por los demonios, pero no por Dios. Principio número 1. Aquellos que son dirigidos por Dios, hermano, van a hacer la voluntad de Dios. Principio número 2. Aquellos que son guiados por Dios van a ser obedientes. Porque vemos una humanidad que día tras día se revela en contra de la voluntad de Dios. Entonces, es una generación desobediente. Aquí vemos, le ponen el rey Saúl, va muy bien. A los par de años de su gobierno, fracasa. ¿Por qué fracasó? Porque nunca se dejó dirigir por Dios. Aquí vemos que hizo lo que él quería. Entonces, aquí vemos una generación que dice que son de Dios, pero no hacen lo que Dios le esté diciendo. Saúl desobedeció un mandato divino que vino del cielo. Saúl mata todo lo que hay en Amalek, no deja nada vivo. No, Saúl hizo lo contrario. Entonces, tenemos muchos Saúles haciendo lo contrario cuando Jehová le envía que mate a Amalek. Dios mío, tome esto. Entonces, aquí usted debe aprender algo. Aquí hay parte que usted debe tomar para su vida y no fracase como un Saúl.
porque Saúl tenía posición, era rey, pero era desobediente. Entonces, a Dios no le gusta lo desobediente. Por ejemplo, tú tienes una posición, eres rey, pero allá arriba hay otro rey que te dirige a ti. Entonces, la humanidad día tras día le está dando la espalda a Dios. En vez de dejarse dirigir por Dios, se están dejando dirigir por los Baales. Es como el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Que Jehová lo saca con mano fuerte de Egipto, con milagros, señales, abre el mar rojo, le da agua de la peña, agarra un río que estaba mal y lo convierte en dulce para que el pueblo de Israel pueda tomar en el desierto. Y vemos cómo se debían de estar de los dioses. Aquí vemos que ellos no querían ser dirigidos por Dios, porque muchas veces tenemos que sacrificar nuestros Baales. Tenemos que dejar eso que nos afecta a nuestra vida espiritual con Dios. Día tras día estamos luchando con algo dentro de nosotros que se revela para que no haga la voluntad de Dios. Recuerde que el apóstol Pablo dice, aleluya, de que muchas veces lo que tú quieras hacer, eso no hace, sino lo que no quiere hacer. Entonces, vemos que nuestros miembros se rebelan para que no hagamos la voluntad de Dios. Entonces, lo que Jehová anda buscando en usted, en nosotros día tras día, es que usted no sea igual que el pueblo de Israel, no eran agradecidos. Jehová hizo tantas cosas y se desviaban detrás de los dioses. No podemos dejarnos desviar de la voluntad de Dios. Aquí vemos David un hombre íntegro, David un hombre apasionado, David un hombre que amaba a Dios, un hombre que reconocía cuando fallaba, guiado por Dios. Aquí vemos como David hizo tantas cosas impresionantes en el pueblo de Israel, como David, hermano, fue a buscar el arca. Y aquí vemos como Saúl nunca se preocupó por el arca. Nunca se preocupó por la presencia. Aquí voy a dar varios principios importantes acerca de esto acá. Es que muchas veces nosotros estamos en la iglesia, tenemos Biblia, tenemos un buen vestuario, pero no tenemos el arca. ¿Alguien me sigue? Si no tenemos el arca en la antigüedad representaba la presencia. Cada vez que el pueblo de Israel iba a la guerra, tomaba el arca. Y cuando sus enemigos veían el arca, se asustaban. ¿Por qué se asustaban? Porque el arca representaba a Dios en la antigüedad. Entonces era importante usted tener lo que era la presencia. Aquí vemos como Saúl duró tantos años gobernando en Israel y nunca se preocupó por el arca. Porque aquellos que se preocupan por el arca quieren ser dirigidos por Dios. Quieren hacer la voluntad de Dios. David, cuando ve esto de Abisasú, dice, hey, vamos a buscar el arca. Aleluya, porque muchas veces nosotros queremos posición, queremos fama, queremos ser conocidos, pero nunca tenemos la presencia. Entonces, cuando tú eres dirigido por Dios, tú tienes la presencia. Alguien dice amén aquí, por favor. Entonces, David vemos que busca el arca, guiado por Dios. Lo fui a buscar. Porque ¿cómo tú vas a reinar en un lugar sin ser dirigido por Dios? Aleluya. Tenemos gente emprendiendo cosas, pero nunca dirigido por Dios. Entonces, tú debes aprender del salmista David, cómo David fue dirigido por Dios para ir a buscar la presencia. Porque donde no hay presencia no hay nada. ¿Alguien está aquí? Donde no hay presencia no hay nada. Entonces, esta generación debe tomar estos principios. Cómo escuchar o cómo ser dirigido por Dios. A mí, en primer principio, hay diferentes formas de cómo Dios habla. Dios habla en voz audible. Aquí. Dios habla en sueños. Y Dios habla en visiones. Y te puede hablar también por la Biblia. Entonces, cuando Dios te habla en voz audible, te está hablando para que tú puedas escucharlo y puedas saber la decisión que tú vayas a tomar. Entonces, tenemos personas que escuchan la voz de Dios, pero hacen otra cosa. Sí. Hacen otra cosa. Primer principio, aprende a escuchar la voz de Dios. Entonces, hay varias voces. Entonces, no todo el tiempo Dios vive hablando. ¿Alguien está aquí? No todo el tiempo Dios vive hablando. Hay otra voz también que habla mucho, que es la voz de Satán. Dice que aún Satán se disfraza como ángel de luz para engañar a uno de los escogidos. Entonces, debes saber escuchar la voz de Dios cuando Jehová dice, habla. O cuando Jehová te quiere hablar. Recuerde también en el caso de Samuel, guiado por Dios, que Samuel estaba en el templo, pero no conocía a Dios. Entonces, como no conocía a Dios, dice en un momento Jehová lo llama. Cuando Jehová lo llama, dice que él agarra para donde Eli. Dice Eli, ¿tú me has llamado? Dice Eli, no, yo no te he llamado, Samuel. Lo hizo varias veces. Después él entendió que Dios quería hablar con el joven. Mira qué lindo que Jehová quiere hablar contigo. Y aquí vemos
de que de repente él le dijo, mira, cuando Jehová te llama, dile, heme aquí, tu siervo escucha. Aquí vemos que Jehová se para como las demás veces y llama a Samuel. Samuel dijo, heme aquí, tu siervo escucha. Fue tan impresionante esa experiencia que marcó la vida de Samuel. Pero cuando están ahí, hermano, Dios comienza a hablar con el joven. Dice, mira, voy a hacer algo en Israel que aquel que la escuche le va a reteñir ambos oídos. Aquí vemos, hermano, que de repente cuando amanece, va de repente Elí, Samuel le toca la habitación, Samuel se despierta y dice, mira, no me encubra nada de lo que Dios te dijo. Aquí vemos como Samuel, siendo dirigido por Dios, dio la palabra, la revelación, como Jehová la mandó. Entonces, cuando Dios te habla en voz audible, tú tienes que ser guiado por Dios. Decir todo lo que Jehová te dijo. No quitarle ni ponerle. Tomó esta aquí. No quitarle ni ponerle. Entonces, aquí veo una generación que está siendo afectada con sus emociones, con el alma. Porque muchas veces hablan cuando Jehová no ha hablado. Dicen cuando Jehová no ha dicho. Y ponen palabras cuando Jehová nunca te ha puesto palabras. Entonces, aquí hay una generación que está dañando una generación de palabra no dicha de la palabra de la boca de Dios. Entonces usted debe tener cuidado. Usted debe callar cuando Jehová calla. Usted debe callar cuando el Espíritu calla. Porque muchas veces decimos palabras que no son dirigidas de parte de Dios. Entonces, aquel que guiado de parte de Dios da la palabra correcta en el momento. Sí. Entonces, aquí vemos en sueño Jehová también te puede hablar. ¿Alguien está aquí? En sueño Jehová también te puede hablar. Aquí vemos en una ocasión que el rey tiene un sueño, el rey Nabucodonosor, dirigido por Dios. Escucha esto, tiene un sueño y el sueño entonces se le olvida. ¿Qué pasó con el rey Nabucodonosor? El sueño se le olvida. Y cuando el sueño se le olvida, la Biblia establece que mandaron a buscar los magos, astrólogos, los adivinos, y no pudieron directamente decirle el sueño, porque el sueño se le olvidó. Y yo digo, ok, como ustedes no me quieren revelar el sueño, yo tendré que matarlo a ustedes y a su familia. Mira que dito el rey Nabucodonosor planta en el momento. Pero la Biblia establece de que de repente llegan donde Daniel dijo, Daniel, hay un problema. El rey mandó matar a todos los adivinos del palacio porque él tuvo un sueño, por el sueño se le olvidó. La Biblia establece de que Daniel se presenta ante el rey y dice, mira, mi rey para siempre vive, yo te voy a traer la interpretación del sueño, dame varios días y te la voy a traer. Dice que lo que me gustó de Daniel, siendo dirigido por Dios, habla con sus amigos, vamos a ayunar, vamos a orar, yo voy a entrar a la presencia, hablaré con Dios para que Dios me revele lo que el rey soñó. Y no simplemente eso, sino también la interpretación. Vemos que Daniel toma una actitud dirigida por Dios. Escucha esto, fue un sueño que no venía de la tierra, venía de los dioses, como decían los adivinos, eso no de hombre, mi rey. Y ya esos dioses, esos después no habitan con los hombres. Mira lo que ellos están diciendo ahí, algo profundo. Eso era algo espiritual. Y vemos como Daniel entra en la presencia. Cuando entra en la presencia, siendo dirigido por Dios, Dios le habla en el sueño. Ay, mi alma alaba a Dios. Y Dios le mostró el sueño que tuvo Nabucodonosor y también le dijo la interpretación. Aquí vemos cuando tú eres dirigido por Dios, Dios te muestra. Dios te revela. Alguien dice amén aquí. Dios mío, aquí vemos la gran diferencia de los que adivinan o aquellos que les revelan. ¡Wow! Santo. Daniel, Jehová le reveló. ¿Por qué? Porque él estaba siendo dirigido por Dios. ¡Wow! Entonces, aquí vemos como Daniel tenía lo que era un espíritu superior. Un espíritu diferente. Un hombre conectado a la presencia. Cuando tú eres dirigido por Dios, tú vas donde tu Padre que te revele. Cuando tú eres dirigido por Dios, tu Padre sabe lo que tiene que decirte. Vemos que Daniel está en la revelación y le dice a Nabucodonosor, mira, tú soñaste esto, esto, esto y esto. Y la interpretación del sueño es esta y esta. El rey quedó atónito porque todo lo que él soñó, Daniel se lo dijo. Entonces, aquí vemos
aquellos que eran dirigidos por las tinieblas y vemos un Daniel que era dirigido por Dios. Hay cosas que la tiniebla no sabe, que Dios sí sabe. ¡Wow! Dios mío, esta historia me llamó sumamente la atención porque había un sueño que estaba escondido para el reino de la tiniebla, pero tenía acceso Daniel para que Dios les revele. Mira cómo un hombre en el espíritu pudo tener acceso en ese mundo espiritual. Entonces, aquí hay una ventaja sumamente grande para aquellos que son dirigidos por Dios. Es que cosas ocultas que son para los hombres, Jehová te los revela en el espíritu. Oh my God. Alguien debe decir amén aquí. Pero es tan importante seguir la misma línea acá. Y es que vemos como la vida de David fue tan, para mí es tan excelente. Porque David, lleno del Espíritu de Dios, David hasta profetizaba, David cantaba, David hacía hasta de todo. Y en un momento me gustó que David dijo, Señor, nunca quites de mí tu Santo Espíritu. Mira qué ventaja es tú tener lo que es el Espíritu Santo. Es que yo creo que yo no puedo vivir si no tengo el Espíritu Santo. No. Y quiero tocar otro punto que es la visión. Vean conmigo, visión. Vean conmigo, visión. Dios te habla en voz audible, te habla en sueño y también te habla en visión. Recuerda que en un momento Aarón y María hablan en contra de Moisés, el siervo de Jehová. Y cuando hablan en contra, Jehová dice, salgan afuera del campamento a Moisés, Aarón y María. Jehová dice, mira, con mi siervo Moisés, yo hablaré en voz audible. Escuche esto, con mi siervo Moisés, que no hay nadie como él en la tierra, un hombre manso. Pero con ustedes y con los siervos, los profetas, yo hablaré en sueño y hablaré en visión. Eso lo digo Jehová. Aleluya. Pero aquí vemos que en visiones Jehová también puede hablar. Sí. Mira, yo me acuerdo de una historia en la Biblia que Pedro sube a la azotea a orar. Busquen en el libro de los Hechos. Cuando Pedro sube a la azotea a orar, él tenía un poco de hambre, le estaban preparando algo, pero sube a la azotea, como de costumbre. Y allí está orando. Cuando está orando a Dios, ahí en la azotea pasa algo impresionante. Y que de repente tiene un éxtasis, como una visión. Y ve cuadrúpedos de aves, rapiñas que están volando. Y Jehová dice, hey, mata y come. Dice, nada inmunde yo he comido en esta vida, hermano. Y Pedro dijo así, yo no voy a comer eso en buen dominicano. Yo digo, mata y come y no llame inmundo a lo que yo he santificado. Vemos como Jehová le está aclarando algo aquí. El contexto bíblico que quiere decir era que el pueblo gentil también le podía llevar la salvación. O sea que los gentiles judíos no podían juntarse, hermano. Y Jehová está hablando, mira, ese pueblo ya es santo, yo lo santifiqué. Entonces, ahí vemos como Dios le habla en visión, aleluya, a Pedro, llamado Simón. Pues de repente hay un Cornelio que Jehová le habla también. Y dice, Cornelio, mira, ve por Pedro, uno llamado Simón, que está en la casa de Simón. Dile que venga aquí y él te dirá lo que tiene que hacer. Entonces, cuando vayan los consiervos o los criados de Cornelio, llega donde Pedro y toca la puerta, veo que el Espíritu le habla a Pedro. Dice, Pedro, desciende, que hay unos criados de Cornelio, de allá de los gentiles, ve con él, no duden en ir. Aquí vemos como Pedro dirigido por Dios. ¿Alguien me sigue? Pedro en ese momento está siendo dirigido por Dios. Entonces, cuando Dios te dirige, las cosas salen diferentes. Jehová te dice, ve por aquí, no vaya por aquí. Haz esto, no haga esto. Eso es ser dirigido por Dios. Pero ahora bien, hay unos sentidos espirituales que usted verdaderamente debe escuchar. Digan conmigo, sentido espiritual, hermano. Hay unos sentidos en las manos, aleluya. Hay unos sentidos en los ojos también, que son los ojos espirituales. Los oídos, usted puede escuchar. Entonces usted tiene que aprender a escuchar. Pues muchas veces fracasamos y no hacemos lo correcto porque no aprendemos a escuchar. Tenemos que ser más oidores. Aleluya. Cuando Jehová habla contigo. Entonces vemos como Pedro desciende. Cuando Pedro desciende, fue con ellos. Ahora, ¿por qué fue con ellos? Porque el Espíritu Santo le habló. Entonces, muchas veces vemos que fracasamos muchas veces porque no hacemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Entonces,
lo que Dios quiere es que usted haga lo que el Espíritu Santo le esté diciendo. Esa es la manera más fácil de usted hacerlo. Hacer lo que el Espíritu Santo a usted le está diciendo. Pero está pasando algo. Es que muchas veces nuestras emociones nos están traicionando. ¿Cómo así? Sí, te voy a dar Biblia. Miren una historia que me llamó la atención en el libro de los Reyes, si no me equivoco. Y es la historia de Micaía. Acá tenía muchísimos profetas. Profetas, hermano, que para él eran profetas, pero para Dios no eran profetas. Los profetas de Baal, los profetas de Acera. Y pasó algo en esta historia. Y fue lo siguiente. Dice la Biblia, aleluya, de que le profetizaban: ve acá, Jehová va contigo, Jehová te entrega la victoria. Y Josafat dijo: no habrá aquí un profeta de Jehová por quien consultemos a Dios. Acá entendía que aquellos profetas que estaban hablando no venían de parte de Dios. ¿Y cómo acá sabía? Lo que pasa es que acá conocía lo profético y sabía cuando realmente Jehová estaba hablando. Digo, no, busquen un profeta de Jehová por quien consultemos a Jehová. Dice que mandaban a buscar uno, a Micaía, y acá no lo quería. Ahora, ¿por qué acá no lo quería? Porque Micaía, de que siempre le profetizaba mal, no es mal, sino que le profetizaba la verdad. Porque los reyes de este tiempo no quieren que le digan la verdad, sino la mentira. ¡Wow! Dios mío. Entonces, vemos como Micaía no daba lo que el rey quería escuchar, sino lo que el Espíritu de Dios le revelaba que dijera. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Que te digan la verdad o que te digan la mentira? Micaía lo mandan a buscar. Pero no solamente eso. Es que Josafat, hermano, quería que realmente Jehová hable. Pero los acá querían escuchar mentiras. Pero yo no te voy a hablar mentira para que esté bien a ti. No, usted se equivocó. Yo a usted le voy a decir la verdad para que usted se arrepienta. Aquí vemos esta escena tan impresionante a nuestra vida. ¿Quién nos habla? Aquellos que eran dirigidos por su carne y aquellos que estaban siendo dirigidos por el Espíritu. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Los profetas de acá o los profetas de Jehová? Alguien dice amén aquí. Los profetas de acá van a hablar lo que el rey quiere escuchar en el momento, siendo dirigido por Dios. Ese es el tema. Pero el profeta de Jehová va a hablar lo que Jehová quiere enviarle al pueblo. Entonces, nos hace más fácil tener 400 profetas de acá que un profeta de Jehová. Dios mío, ¿a quién Jehová le está hablando aquí? Por favor. Oye, yo prefiero uno que me hiera con la verdad que uno que me mate con la mentira. Micaía no lo querían aceptar. Porque supuestamente el rey, entre comillas, cada vez que le daba una palabra, le daba donde más le duele. Pero claro que te va a doler. Porque si tú estás caminando mal, si tú estás actuando mal, estás detrás de los Baales, cometiendo muchísimos errores, ¿cómo tú crees que Jehová te va a dar una palabra de bendición? Pero aquí tenemos muchos acá hoy en día que pagan por la profecía. Alguien dice amén aquí. Paga para que Jehová le hable bien. Pero los Micaías no se confabulan. Los Micaías hablan lo que Jehová quiere decir al pueblo. O sea, Jehová día tras día ha querido dirigir al pueblo de la manera correcta. Pero muchas veces no se dejan. Entonces, el apóstol Pablo acá donde leímos en el capítulo 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Wow. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está hablando de esto?
Él está hablando de esto porque ayer los romanos estaban pensando muy en la carne. Y dice, porque son lo que son de la carne, piensan en la cosa de la carne. Por ejemplo, tú estás en un grupo de jóvenes, en unas aguas que no es las tuyas. Por ejemplo, tú en un grupo de cristianos, tú hablas cosas de cristianos. Pero si tú te reúnes con impíos, hay lo que van a hablar cosas del mundo, cosas de la carne, que la mujer, que esto, que el tigreaje. Claro, a mí me pasó en un momento. Cuando yo me convertí la primera vez, agarra este testimonio acá que le voy a bendecir. Cuando yo me convertí la primera vez, tú sabes que uno tenía amistades, inconversos. Y tú sabes que ese era el grupito de uno, porque uno se convierte hoy, no es que tú serás amigo de los cristianos de una vez. ¿Sabes? Vergüenza primero y cositas así. Y me acuerdo yo, amigo que me escucha, de que estoy ahí entre el grupo y comenzaron a hablar cosas que no edificaban a mi vida espiritual. Y yo escuché en la iglesia un mensaje que decía lo siguiente, que era, tenga cuidado con esos cuentos rojos, esos cuentos amarillos, cuentos que no van a tu línea espiritual, que de mujer y cosas así. Y cuando yo estoy ahí en el grupo, siendo yo nuevo creyente, yo veo que están hablando de cosas no de vida, no adecuadas a mi espíritu. Y yo me quedé así, yo, wow, Dios mío. Entonces, cuando tú estás en el grupo, tú sabes que ellos dicen algo y tú te ríes. Tú te ríes. Entonces, a mí no me dio para reírme, sino que me sentí como reprendido. Agarra esto. Porque estaba en un grupo que no era el correcto. Entonces como tú eras nuevo creyente, muchas veces te quedaba, seguía celebrando los chistes, los cuentos, que hice esto, lo otro. Entonces, si Dios me puso a hablar de este tema, porque hay cristianos que me están mirando ahí, que muchos están en grupos, que no les corresponde estar ahí, aunque sean tu amigo, tu amistades, que te respeten en cierta área, si no tú te alejas, porque están hablando temas no adecuados a tu espíritu, sino a tu carne. Entonces, ¿qué yo hice? Cuando estaban hablando de esos cuentos, sí, yo me iba alejando, echaba para acá, digo, ok, vengo ahora. Y me iba. ¿Por qué? Porque están hablando cosas que no me edificaban en mi espíritu. Es decir, lo que piensan en la cosa de la carne, hacen la cosa de la carne. Entonces, tú, muchas veces, si tú ves cierto grupo que tú tienes amigos y comienzan a hablar temas que no es de Dios, sino de la carne, aléjate, despégate. Pablo dice, todo es me lícito, pero no todo me conviene. Si tú sabes que no te conviene lo que estás diciendo, aléjate, no te quedes. Porque si te quedas vas a tener que reírte, acompañar en su chiste, lo que está diciendo, o aportar un comentario. Entonces, lo mejor es alejarte. Así, ok, no me conviene, manito, Dios te bendiga, tengo algo que hacer. Bye, chao. Entonces, no te quedes. Porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne. Ellos no van a pensar en la cosa del espíritu. Van a pensar mujeres, que teteo, que tanta cosa, que hice esto y lo otro. ¿Entiendes? Por los que son del espíritu van a pensar en la cosa del espíritu. Entonces, debes saber con quién te reúnes, con quién hablas, con quién conversas. Todo aquel que no te hable directamente cosas de Dios a tu vida, mejor aléjate. Porque no te suma, sino te resta. Entonces, Pablo que está aconsejando, porque los que son de la carne, la gente, hermano, del mundo, piensan en la cosa de la carne. En beber, en fumar, en fornicar, en adulterar. Todo eso, la cosa de la carne, pasiones juveniles, deshonestas, desagradables delante de Dios. Entonces, los que son del espíritu, piensan en la cosa del espíritu. Por ejemplo, tú te reúnes, por ejemplo, con Christopher, aleluya, con Cookie, con Patricio. Y los que te van a hablar cosas de Dios, que los ángeles, el que tuvo una visión, Dios mío, tuvo una revelación, estaba peleando, Dios mío, con un espíritu, te van a hablar cosas del espíritu. Entonces, yo prefiero reunirme con espirituales que con carnales. Ay, no. Agarra esto. Yo prefiero unirme con gente espiritual que con carnales. Los carnales te van a sepultar, pero los espirituales te van a revivir. Por eso tú aprendes de gente que te escucha, que habla en el espíritu. Pero si tú siempre estás escuchando cosas de la carne, va a alimentar tu carne. Pero si tú alimentas tu espíritu, va a recibir cosas, información del espíritu. Entonces el apóstol Pablo que está aconsejando aquí, pero dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz.
Aquí veo como el apóstol Pablo está explicando que si tú te ocupas de la carne, de todo lo que es la carne, vanidades, fornicación, todo eso, lo que tú vas a llevar es muerte a tu vida, una muerte espiritual, una muerte sin Cristo. Entonces Pablo te está aconsejando, aleluya, que no te ocupes de la carne, ocúpate del espíritu. Recuerde que Pablo en un momento aconsejó a los Gálatas, porque los Gálatas eran muy espirituales, entre comillas, comenzaron bien, pues dice que le llamó atención, le dijo, Gálatas, comenzaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Entonces, Jehová nunca va a querer que un pueblo creyente termine en la carne. No, sino que termine en el espíritu. Alguien dice amén aquí. Entonces, aquellos que viven según el espíritu van a agradar a Dios totalmente. Entonces, está pasando algo con esta generación. Sí, está pasando algo. Es que están alimentando más su ego, más su carne que el espíritu. Hay gente que se preocupa más por vestir que por su espíritu. Sí. Entonces, aquí dice en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oye, no, yo lo voy a repetir, disculpe. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí vemos que la carne no se sujeta. Día tras día, dice Santiago, que él era sujeto a pasiones, igual que usted, igual que yo. Entonces, esta carne que usted va y que usted viste, que usted la adorna, que usted le echa perfume, que usted la baña, que la saca a andar, esa no se sujeta a la ley de Dios. Y tampoco pues siempre se iba revelando. ¿Sabe cuántos hombres han caído? Hombres que eran dirigidos por Dios. Mujeres, hombres de ministerio, mujeres de ministerio han caído en la garra del enemigo. Entonces, un descuido en tu vida te puede costar tu vida espiritual. Un descuido en tu vida te puede costar tu ministerio. Entonces, lo que tenemos que procurar día tras día es de caminar, es de vivir en el espíritu. Pablo comienza a hablar diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, día tras día usted está luchando con algo dentro de usted para no pecarle a Dios, para no fallarle. Pues usted tiene que hacer lo posible de agradar no su carne, sino su espíritu o a Dios. Es una decisión que usted debe tomar. Es como José. Prefiero correr que pecarle a Dios. Prefiero correr, embalarme, que pecarle a mi amado Padre que está en los cielos. Entonces, aunque la carne se te revele, recuerda esto. Aunque la carne se te revele, recuerde que hay un Dios que te está mirando. Y yo prefiero sujetarla que fallarle a mi Padre. Entonces, ¿qué te ha dado tantas persistencia y resistencia día tras día? La obediencia. La obediencia. Mi carne quiere pecar, mi carne quiere fallar, pero yo entiendo que debo tener obediencia al Dios que me está mirando por temor a Dios. Entonces, cuando tú eres temeroso, tú eres obediente y quieres hacer la voluntad de Dios. Nunca olvides esto. Estoy aterrizando ya para culminar. Nunca olvides esto. La obediencia es necesaria en el creyente y en el hombre y la mujer espiritual. La obediencia te llevará al cielo para que tú puedas recibir la vida eterna. Aunque te sientas atraído por los designios de tu carne, procura guardarte íntegro y consagrado para Dios. Estamos peleando con 3 enemigos. Escucha esto. La carne es tu primer enemigo que está dentro de ti. Y día tras día vive contigo. El mundo, que es donde tú caminas, no es amigo tuyo, es enemigo tuyo. Satanás quiere acabar con tu vida y quiere devorarte. Pero Cristo te quiere dar vida eterna. Levanta tu mano ahí, Padre, gracias por este remanente. Gracias por este pueblo.
que ha escuchado la palabra de Dios. Padre, obra, glorifíquete. Obramos sanidad si alguien está afectado también con la gripe, con la tos. Obra sanidad. Lleva pureza, que ellos se guarden para ti de una manera impresionante. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi gente linda. Ponga en práctica este mensaje guiado por Dios o por su Espíritu. Aquellos que son guiados por Dios hacen la voluntad de Dios. Amén. Así que comparta esto, denle me gusta, suscríbase al canal y activa la campanita y ponga debajo en los comentarios la palabra que más le impactó de este video. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Hasta la próxima. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.